Héctor Garza, presidente nacional del Concilio 2455 local de la Patrulla Fronteriza. Me da mucho gusto tenerte de regreso en nuestro segmento de entrevistas. Buenas tardes, Miguel, y mucho gusto. Héctor, en vísperas del viaje de la vicepresidenta Kamala Harris aquí a la frontera tejana, después de 93 días de que le dieran la misión de resolver la crisis migratoria, los que la apoyan dicen que esta visita confirma y demuestra que en realidad la vicepresidenta Harris sí está preocupada por resolver esta crisis. Y los críticos dicen, sí, viene a visitar la frontera, pero va a la ciudad del Paso, que está a cientos de millas de Del Río, para ser más exactos, 424 millas de Del Río, 790 millas de La Joya en McAllen y 606 millas de Laredo, que son los epicentros de la ola migratoria y de la crisis migratoria. ¿Cuál es tu opinión, Héctor? Así es, Miguel. El epicentro de esta pandemia, de esta crisis de la frontera, claramente es en varias partes de la frontera, específicamente en el Valle de Río Grande, así también como aquí en Laredo y también como en Tucson, Arizona, que se ha visto muchos cruces de gente, de niños y de familias, y como en Laredo que se ha visto mucho adulto que se ha arrestado escondidos en camiones, en trenes, en casas de seguridad. Entonces, este viaje que va a la frontera, a El Paso, pues tan siquiera está viniendo a la frontera, ¿verdad? Que a ver la situación, pero se está rumorando de que este viaje a la frontera es parte de un parte político, porque al parecer algún político va a anunciar alguna carrera para cierta posición de una oficina de elecciones. Entonces, pues le pedimos a la vicepresidenta Kamala Harris que si va a venir a visitar la frontera, que venga donde están los problemas y que hable con la gente, de los agentes de la patrulla fronteriza, que son los que saben lo que está pasando en la frontera. Ella te ha contactado, o sea, quiero decir, ya sea la vicepresidenta personalmente o su oficina, ¿te han contactado para que tú te reúnas con ella ahora que viene aquí al Paso? Mire, previamente hemos trabajado con la vicepresidenta Harris cuando era una senadora en California, cuando era parte del Senado. Trabajamos en varios proyectos juntos con ella para mejorar situaciones en la frontera y mejorar el empleo de los agentes. Pero desde que se hizo vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris no se ha comunicado con el sindicato de la patrulla fronteriza. ¿No se ha comunicado con ustedes? No se ha comunicado, no, señor. Si tuvieras la oportunidad de verla frente a frente, ¿qué le dirías a la vicepresidenta Harris? Bueno, le platicaría de las situaciones que están pasando en la frontera, como por ejemplo lo que sucedió ayer ahí en Laredo, donde se murieron dos que se están identificando como inmigrantes que acaban de cruzar la frontera en un accidente muy feo. Le platicaría de las casas de seguridad que estamos viendo aquí en Laredo, de los niños ahogados que han encontrado allá en Del Río, de las drogas que se están escapando allá en el McAllen y ahí por el Cenizo. Le platicaría la realidad de la frontera, de lo que está sucediendo y de que su administración tiene que ponerse seria para poder resolver este problema que tenemos. Bueno, ella ha dicho, la vicepresidenta Harris, que ella lo que hace es acudir a la raíz del problema y por eso viajó a Guatemala y a México, por supuesto, no visitó ni a Honduras ni a El Salvador. ¿Tú consideras que esa es una estrategia correcta? Mira, el problema está en Washington, D.C. por las pólizas que el presidente Joe Biden implementó cuando se eligió. Ahí es donde está el problema. Y el problema está en los cambios de pólizas que se han creado por Joe Biden, específicamente que se terminó el Remain in Mexico Policy, que era donde la gente se esperaba en México mientras esperaba su audiencia para asilo político. Los cambios para el título 42, ahí es donde empezaron los problemas. Ya que lo mencionas, tengo entendido que hay planes de revocar el título 42. ¿Qué significaría? ¿Qué implicaciones tendría esto para la patrulla fronteriza, el que se ha revocado el título 42, mediante el cual son deportados inmigrantes y familias inmigrantes indocumentadas que son arrestadas en la frontera? Mire, muy fácilmente aquí en Laredo, Texas, hemos visto casi como un 200% de incremento de los arrestos de la gente que cruza ilegalmente cuando se compara al mismo tiempo del año pasado. Entonces, ahorita la gente que se está arrestando aquí en Laredo, Texas, la mayor gente se está regresando a México y se tarda como un proceso de unos
a 20 minutos a 40 minutos para que se le procese a esta gente. Y esto es bajo la autoridad del título 42. Ya que se termine el título 42, lo que va a suceder que la gente se va a procesar, se va a tardar por medio de 1 hora hasta 2 horas para poder procesar a gente. Significa que ahora vamos a estar deteniendo a más gente en nuestra custodia, significando que vamos a necesitar más agentes para estar procesando a la gente, cuidando a la gente, dándoles de comer a la gente, y al mismo tiempo lo que va a estar sucediendo es que las fronteras van a quedar abiertas aquí en Laredo y en otras partes del país. Continuando con el tema fronterizo, pero vamos a hablar del muro. La semana pasada el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que va a construir un muro fronterizo a lo largo de la frontera sur de Texas con México. E incluso ya reasignó 250 millones de dólares como un enganche para contratar a empresas constructoras que comiencen las labores de construcción del muro fronterizo. Yo te pregunto, ¿consideras esto una maniobra política del gobernador Abbott en medio de su campaña de reelección para la gubernatura del estado, campaña que ya él anunció? ¿O crees tú que la construcción de un muro fronterizo en realidad sí podría contener el tsunami, el maremoto de migrantes indocumentados que están entrando por esta frontera? Son varios puntos, Miguel. Para empezar, si esto de la pared del gobernador Abbott es una maniobra política o no, a los agentes de la patrulla fronteriza no nos importa. A lo que nos importa a nosotros de los agentes de la patrulla fronteriza es que se finque un muro y que se vengan los recursos a la frontera para poder hacer nuestro trabajo. Sabemos que el estado de Texas, bajo el gobernador Abbott, ha sido uno de los pocos estados que ha hecho grandes cambios cuando se trata de la seguridad de la frontera. Es uno de los pocos gobiernos que ha mandado a DPS Troopers a la frontera, a McAllen, a Del Río y ahora hasta Laredo, para poder apoyar a los agentes de la patrulla fronteriza. Al final del día, a nosotros no nos importa si es algo político o no. Ahora, vamos a hablar esto de la pared. Aquí en Laredo se ve un promedio de 200 hasta 500 personas diariamente que intentan cruzar la frontera en Laredo. Entonces, sí es un tsunami de un problema y se ve aquí en Laredo. Simplemente chequen el noticiero y ahí salen las noticias donde se está arrestando gente escondidos detrás de camiones, en los trenes, en las casas de seguridad. Se está muriendo gente en las calles de Laredo que cruzó ilegalmente. Claro, la única manera que vamos a poder resolver es por fincar este muro. Ahora, no solamente es un muro que se requiere agentes de la patrulla fronteriza y también se requiere tecnología como cámaras y sistemas de detección. Pero sí, obviamente un muro fronterizo es algo que se necesita. Recientemente estuve en El Paso, Texas, Miguel, sí. Y ahí vi el muro que fincó el presidente Donald Trump. Y es el muro, es lo que mantiene a El Paso sano y salvo de la violencia que existe en Ciudad Juárez. ¿Qué está pasando aquí en Nuevo Laredo? Estamos viendo que está un tremendo crimen en Nuevo Laredo, donde están desapareciendo hasta gente de aquí de Laredo, Texas. Ese crimen que vemos en Nuevo Laredo también se cruzó para acá, para Laredo, Texas. ¿Cómo lo podemos detener? Lo podemos detener al fincar un muro fronterizo. Héctor, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a la candidata demócrata al Congreso por el Distrito 28 del sur de Texas, la señora Tania Benavides, y cuando hablamos del tema del muro, ella me dijo que esos 250 millones de dólares que el gobernador Abbott va a comenzar a invertir en la construcción del muro deberían utilizarse en mejorar las calles de Laredo, en mejorar el alumbrado público de Laredo, en mejorar la infraestructura de nuestra ciudad, en vez de ser malgastados en la construcción de un muro fronterizo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Son varios puntos a esa pregunta, Miguel. Para empezar, si quieren arreglar las calles de Laredo, Texas, si quieren mejorar las luces de las calles de Laredo, Texas, vayan al concilio de la ciudad de Laredo. El City Council de Laredo es el que se encarga de esos trabajos. Vayan a hablar con el mayor, vayan a hablar con los councilmen que tenemos aquí en Laredo. Ellos son los que van a arreglar esos problemas de Laredo, no el gobernador Abbott. Otro punto, Miguel, sabemos que bajo el presidente Trump, varias organizaciones llamaron de que no se fincara el muro y que se fincaran la educación y nuestro futuro de nuestros niños. Bueno, el presidente Biden ya paró el muro. ¿Ahora qué ha fincado? ¿Qué dinero ha mandado el presidente Biden a Laredo desde que canceló el muro fronterizo? Vamos a lo mismo. Esta gente que está contra el muro y que está diciendo que ese dinero se tiene que usar para algo más que para la educación, que para las calles de Laredo.
vayan a hablar con el School Board del distrito de Laredo y de United, vayan a hablar con el City Council. Ellos son los que tienen el poder de mejorar la situación aquí en Laredo, Texas. Bueno, no el gobernador Abbott y no el presidente Trump. Cabe mencionar que como parte del programa de ayuda a América, la administración Biden le envió al gobierno local, a la municipalidad de Laredo, $96 millones. Ahora, como dicen, la pelota está en el campo de la municipalidad de Laredo. ¿Qué van a hacer con los $96 millones? Es punto y aparte. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Héctor? ¿No? O sea, le dieron 96 millones, pero dicen que van a ayudar en proyectos, esto. Cuando lo vea, lo creo. Y vamos a lo mismo. Cuando lo hagan, pues vamos a ver qué va a suceder. Y va a lo mismo. Todas esas cosas que están pidiendo, por ejemplo, esa congresista, ni la conozco para empezar. No, es candidata, es candidata, apenas ha comenzado su campaña electoral, candidata a congresista por el distrito 28 del sur de Texas, que es la posición que actualmente ocupa el congresista demócrata Henry Cuellar. Sí, no lo conozco, Miguel, pero eso que está pidiendo ella es algo que se le tiene que pedir aquí localmente y no al gobernador Abbott. Dicho sea de paso, también el expresidente Donald Trump va a visitar la frontera el próximo miércoles, va a estar acompañado por el gobernador Abbott. ¿Tú crees que de alguna forma esa visita del expresidente Trump el próximo miércoles 30 de junio influyó en el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris de decidirse después de 93 días a visitar El Paso, la frontera de Texas? Bueno, sabemos que estos políticos es a lo que se dedican, a la política, y cuando ellos ven que un político hace algo que no les gusta o la competencia, el otro es motivado a hacer cambios también. Sabemos que el presidente Trump va a ir para McAllen a visitar ahí la frontera con el gobernador Abbott. El sindicato de los agentes de la patrulla fronteriza también va a estar presente en esos eventos. ¿Por qué la vicepresidenta Kamala decidió ir a El Paso? No sabemos. Le pedimos que venga a Laredo, le pedimos que venga a McAllen a ver el desastre que existe en la frontera. En la audiencia en el Comité de Seguridad Nacional del Congreso, que se realizó el jueves pasado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo conoce muy bien, Alejandro Mayorkas, cuando le hablaron de la construcción del muro fronterizo, él habló de la tecnología, pero también dijo que sí estaba de acuerdo en que había ciertas áreas en las cuales había que construir muros. Yo pregunto, entonces, ¿el muro funciona en un área sí y para otra área no? Así es, Miguel. Cuando hablamos del muro fronterizo, no estamos pidiendo que se haga un muro en toda la frontera de Estados Unidos con México. Sabemos que hay lugares estratégicos que un muro nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo. Sabemos, por ejemplo, como en áreas como Laredo, que tenemos a criminales muy peligrosos en Nuevo Laredo que intentan cruzar y están en el contrabando. Esa es una área que sí se puede utilizar un muro fronterizo para detener este flujo de gente. Tenemos áreas, por ejemplo, como en Big Bend Sector, que existen muchas montañas y hay mucho desierto. En muchas de esas partes no se necesita un muro fronterizo, pero donde necesitamos que ver un muro fronterizo es donde se están viendo los cruces, es donde están asaltando a los migrantes, que los están violando a las mujeres. Y esos lugares que queremos detener a la gente que pare de cruzar. Ese muro nos va a ayudar a nosotros como agentes para poder hacer su trabajo y para poderlo hacerlo sanos y salvos. Al final del día, los agentes están ahí fuera haciendo su trabajo todos los días y queremos pues, los recursos para poder que no nos tiren piedras, que no nos golpeen, que no nos maten. Y este muro fronterizo es algo que nos va a ayudar a nosotros como agentes, va a ayudarle a la comunidad de Laredo. No va a afectar el comercio porque el comercio legal no cruza por el río, el comercio legal cruza por el puente. Por cierto, vi esta mañana una foto espeluznante de un traficante de humanos en medio del río con una ametralladora y creo que hasta amenazó a un agente de la patrulla fronteriza que estaba fuera de servicio. No sé si ya te llegó esa foto. Es espeluznante. Así es. Un hombre en medio del río con una ametralladora. Así es, desafortunadamente tenemos este incidente que se repite muy frecuentemente, que tenemos a criminales que cruzan la frontera a mover drogas o a mover a gente ilegalmente, y eso es a lo que se están dedicando, a la violencia, al crimen, y esos mismos carteles que vemos ahí en México matando a gente, pues son los mismos que están cruzando la gente aquí ilegalmente.
en este incidente que tuvimos a un agente de la patrulla fronteriza. Él estaba disfrutando su tarde ahí pescando y viendo el río. Y desafortunadamente sí le salieron estos criminales armados. Y gracias a Dios nadie murió en este evento. Y los maleantes en este caso se regresaron a Nuevo Laredo. Dos tópicos para finalizar, Héctor, si me permites. En esa audiencia que te mencioné del Comité de Seguridad Nacional del Congreso, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Mayorkas, dijo que para el presupuesto para el año fiscal 2022 no hay contemplado fondos para contratar a más agentes de la patrulla fronteriza y de aduanas y protección fronteriza. Primera pregunta, ¿es cierto eso, Héctor? Segunda, si es cierto, entonces ustedes no van a tener recursos para hacer su trabajo. ¿Qué me dices? Bueno, lo que estamos viendo bajo esta administración es que se está repitiendo casi lo mismo que vimos bajo Obama, que no se estaban ocupando suficientes agentes, que la moral de los agentes estaba muy baja y los agentes estaban yéndose para otros trabajos locales o estatales. Tuvimos muchos agentes que se nos fueron para Texas DPS. Y agentes muy buenos que hacen muy buen trabajo. Ahora, hay muy pocos fondos que se han puesto para poder ocupar a más agentes de la patrulla fronteriza, y desafortunadamente es algo que esperamos que va a suceder en los próximos 4 años. En las 74 páginas del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional no se menciona la frase frontera, amenaza fronteriza. Sin embargo, 54 veces se menciona la frase cambio climático. Héctor Garza, ¿usted considera que el cambio climático es el culpable de la ola migratoria que estamos enfrentando en esta frontera? No, el clima no tiene nada que ver con los cruces ilegales. Aquí lo que está pasando, desafortunadamente, es que hay mucha gente que sufre en los países de Centroamérica y en los países en México, por ejemplo. Y Estados Unidos es un muy buen país con muy buenos recursos y grandes oportunidades. Y eso es lo que llama a la gente a venir aquí a los Estados Unidos. Sabemos que tenemos grandes beneficios. Ahora, el tema de que la frase de la frontera no se menciona en el presupuesto, pues vamos a lo mismo. Eso es lo que a los demócratas les gusta promover, ¿verdad? Que antifrontera, antipolicías, a las fronteras abiertas y que lo del clima. Y eso yo no creo que sea algo que es correcto para la gente de la frontera. Mayorkas dijo, y lo cito textual, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza está buscando invertir significativamente más en modificaciones y tecnología. Fin de la cita. Y es que él alega que, por ejemplo, cuando llegan los traficantes de humanos a la frontera, se trepan en el muro, tiran a las criaturas desde el muro, pero después, gracias a la tecnología, la patrulla fronteriza puede localizar dónde están esos niños y van a rescatarlos. Por ende, no hace falta el muro, tienen la tecnología. Bueno, la tecnología, ni los drones, ni las cámaras solas van a poder arrestar a gente. Ahorita ya tenemos mucha tecnología que detecta a la gente cruzando ilegalmente, pero no tenemos a los agentes que vayan a pescar esas drogas o esa gente que cruza. Tiene que ser un mix de tecnología, de muro, de personal y de pólizas más que nada en Washington, D.C. Y para terminar, el jefe de la patrulla fronteriza, Ronnie Scott, anunció su retiro luego de recibir una carta de la administración Biden, y corrígeme si estoy equivocado, en la cual le decían o te reubicas o renuncias o te despedimos, ¿no? Así es. ¿Renuncias o te vas? Sí, esa carta que recibió el jefe Ronnie Scott se llama las 3 R's: retiro, resigno o reassignment. Básicamente te están corriendo de tu casa, es lo que está pasando. En este caso sí sucedió con el jefe Ronnie Scott, que es el jefe de la patrulla fronteriza en Washington, D.C. Sí se le dio esa carta, y sabemos que ese Ronnie Scott apoyaba mucho al presidente Trump y promovía mucho del muro fronterizo. No nos sorprende que la administración del Biden le haya dado esta carta para que se retirara o se resignara, porque obviamente era un seguidor del presidente Trump. Entonces, pero estaba haciendo su trabajo, Héctor, pero aunque sea simpatizante del presidente Trump, el señor Scott estaba haciendo su trabajo como jefe de la patrulla fronteriza.
Bueno, él estaba representando a la organización y estaba haciendo lo mejor que él podía en ese puesto. Desafortunadamente sabemos que la organización que viene siendo la patrulla fronteriza es un balón de fútbol que se usa como un balón entre los políticos. Los republicanos utilizan a la agencia cuando hay problemas de inmigración y los demócratas los atacan. En este caso, desafortunadamente, parece ser que fue una movida política. Entonces, ¿lo consideras como un ajuste de cuentas? Claro que sí. Llega nueva administración, diferentes ideas. Sabemos que el jefe de policía de Tucson, el señor Magnus, él también ya se le nominó para que fuera el comisionado de CBP. El jefe de policía Magnus, sabemos que es un simpatizador de Black Lives Matter. Sabemos que él ha apoyado a Black Lives Matter, ha apoyado a varias de esas de las agendas de esa organización, y ahora va a ser nuestro jefe si aprueban su nominación. Héctor Garza, presidente nacional del Concilio Local 2455 de la Patrulla Fronteriza, me dio mucho gusto conversar contigo como siempre. Muchísimas gracias, Miguel, y gracias a tu público. Gracias a ti por tu tiempo. Nos vemos quizás la próxima semana cuando venga el expresidente Donald Trump aquí a la frontera. Si Dios quiere. Ok, gracias. Un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente.